El sol salió lentamente sobre París, bañando las calles adoquinadas con una luz dorada. Marianne, una mujer de unos 30 años, cabello castaño y ojos verdes, se preparaba para un día cualquiera. Vivía en un pequeño apartamento en el Distrito 15, un nido acogedor que compartía con su marido Charles y su hija Sophie, de 5 años. La vida de Marianne fue sencilla pero llena de amor, a pesar de las dificultades económicas que a menudo pesaban sobre la pareja. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para su familia, Marianne escuchó al cartero echar el correo en el buzón. No esperaba nada en particular, tal vez algunas facturas o anuncios. Sin embargo, entre los sobres habituales, llamó su atención una carta con papel grueso y apariencia oficial. El remitente era un bufete de abogados que no conocía. Intrigada, Marianne abrió el sobre con cuidado. Sus ojos escanearon rápidamente las líneas impresas y de repente tuvo que sentarse, con las piernas temblando. La carta le informaba que acababa de heredar una suma considerable, 1.000.000 de euros. La herencia procedía de su tía Elise, una mujer excéntrica a la que Marianne conocía poco pero a la que se había ocupado de visitar regularmente en su residencia de ancianos durante los últimos años. Marianne releyó la carta varias veces, incapaz de creer lo que estaba viendo. 1.000.000 de euros. Era una suma que sería todo lo que ella podría haber imaginado. Sus pensamientos daban vueltas, oscilando entre la emoción y la incredulidad. Recordó las vagas promesas de su tía Elise, quien siempre le decía que algún día le dejaría algo importante. Pero Marianne siempre había pensado que sería una reliquia familiar o un pequeño recuerdo, no una fortuna. Cuando Charles entró en la cocina, seguido de cerca por Sophie, todavía somnolienta, Marianne escondió instintivamente la carta. No sabía por qué, pero algo dentro de ella le decía que se guardara esa noticia para sí misma, al menos por ahora. Necesitaba tiempo para pensar, para digerir esa información que cambiaría sus vidas. El día pasó como una niebla para Marianne. En el trabajo, en la pequeña librería donde había sido vendedora durante años, tenía dificultades para concentrarse. Sus compañeros notaron su distracción, pero ella lo atribuyó a una mala noche. De hecho, su mente seguía divagando, imaginando todas las posibilidades que ese dinero podría ofrecerles. Pensó en Sophie y en la educación que ahora podrían ofrecerles sin preocuparse por los costos. Se imaginó una casa más grande, con un jardín donde su hija pudiera jugar. Soñaba con viajes, con descubrimientos, con todo lo que hasta ahora se había negado por falta de medios. Pero al mismo tiempo, una vocecita en su interior le advirtió. El dinero podía cambiar a la gente, eso lo sabía. ¿Cómo afectaría esta riqueza repentina a su vida familiar? Por la noche, de vuelta en casa, Marianne observó a Charles y Sophie con nuevos ojos. Eran su familia, su mundo. Ella no quería que el dinero cambiara eso. Aún así, sabía que tendría que decírselo pronto. Pero no esta noche. Esta noche quería saborear la sencillez de su vida, apreciar lo que habían construido juntos sin la sombra de esa fortuna inesperada. Los días siguientes fueron un acto de equilibrio para Marianne. Hizo malabarismos con su vida normal y sus pensamientos sobre la herencia, buscando el momento adecuado para contárselo a Charles. Comenzó a investigar discretamente sobre gestión patrimonial, inversiones seguras, formas de hacer crecer ese dinero para asegurar su futuro. Una semana después de recibir la carta, Marianne decidió que era hora de compartir la noticia con Charles. Una noche, después de acostar a Sophie, ella se sentó con él en su pequeña sala de estar. Charles, comenzó con el corazón acelerado, tengo algo importante que decirte. Sacó la carta y se la entregó, observando atentamente su rostro mientras la leía. Los ojos de Charles se abrieron con sorpresa y luego una amplia sonrisa iluminó su rostro. Es increíble, Marianne, exclamó, abrazándola. ¿Qué es? Es una suerte increíble. Marianne se sintió aliviada por su reacción positiva, pero también notó un brillo en sus ojos que nunca antes había visto. Pasaron gran parte de la noche discutiendo qué significaba para ellos esa herencia y qué podían hacer con ella. Charles estaba lleno de ideas y entusiasmo, hablaba de dejar su trabajo, comprarse una casa grande y viajar por el mundo. Marianne, más cautelosa, sugirió invertir gran parte del dinero y no cambiar radicalmente su estilo de vida. ¿Pero por qué no? Charles argumentó.
Siempre hemos vivido con tan poco que merecemos disfrutar un poco, ¿no? Marianne entendió su punto de vista, pero algo en su tono la inquietó. Era como si el dinero ya hubiera empezado a cambiar algo entre ellos. Durante los días siguientes, Marianne notó cambios sutiles en el comportamiento de Charles. Parecía más distante, a menudo perdido en sus pensamientos. Empezó a hacer comentarios sobre sus vecinos, sobre lo mejores que eran sus vidas ahora. Marianne intentó moderar su entusiasmo, enfatizando la importancia de permanecer discreta y pensar detenidamente antes de tomar decisiones importantes. A pesar de sus esfuerzos por mantener la herencia en secreto, la noticia comenzó a difundirse entre quienes los rodeaban. La familia de Charles, en particular, de repente pareció mucho más interesada en sus vidas. Su madre, Rose, que siempre había tenido una relación complicada con Marianne, empezó a llamarlos con más frecuencia, dándoles indirectas apenas veladas sobre la ayuda financiera que podrían proporcionar a la familia. Marianne se sentía cada vez más incómoda. El dinero, que debería haber sido una bendición, pareció crear tensiones y expectativas que ella no había previsto. Se encontró casi extrañando los días en que vivían con sencillez, sin el peso de esta repentina fortuna. Una noche, cuando llegó tarde a casa del trabajo, Marianne sorprendió a Charles por teléfono. Habló en voz baja, en un tono que ella no conocía. «Sí, no te preocupes, pronto tendremos el dinero», le escuchó decir. «Yo me ocupo de todo». Cuando la vio, rápidamente colgó, alegando que era una llamada de trabajo. Pero Marianne no se dejó engañar. Algo había cambiado y empezaba a temer que tal vez no fuera para mejor. Esa noche, mientras yacía en la cama, escuchando la respiración constante de Charles durmiendo a su lado, pensó Marianne. La herencia, que le había parecido una maravillosa oportunidad, empezó a parecerle una prueba para su relación, su familia y sus valores. Se prometió permanecer alerta para proteger lo que realmente importaba, el amor y la unidad de su pequeña familia. Cuando finalmente el sueño se apoderó de ella, Marianne no pudo evitar pensar que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. El dinero tenía el poder de cambiar vidas, claro, pero estaba decidida a que no cambiaría quienes eran en el fondo. Con esta resolución en mente, se durmió, aún sin darse cuenta de las pruebas que le esperaban y de los secretos que pronto saldrían a la luz. Pasaron las semanas y la vida de Marianne parecía oscilar entre el sueño y la pesadilla. La euforia inicial por la herencia se había desvanecido, dando paso a una ansiedad creciente. Charles, antes tan atento y presente, se estaba volviendo cada vez más distante. Sus ausencias se multiplicaron, justificadas por las llamadas reuniones tardías en la oficina o salidas prolongadas con compañeros. Una noche, mientras Sophie dormía tranquilamente, Marianne decidió confrontar a Charles. «¿Qué está sucediendo?», preguntó suavemente, tratando de ocultar la preocupación en su voz. «Pareces tan en otro lugar últimamente». Charles levantó la vista de su teléfono, sorprendido. «Nada de nada, cariño», respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Estoy un poco estresado en el trabajo, eso es todo». Pero Marianne no se dejó engañar. Conocía a Charles desde hacía más de 10 años y nunca antes había actuado de esa manera. Las llamadas furtivas, los mensajes que se apresuraba a ocultar, las excusas cada vez más elaboradas para sus retrasos. Todo ello formaba un cuadro que ella se negaba a aceptar. Fue una tarde lluviosa de martes cuando Marianne descubrió la primera pieza del rompecabezas. Mientras guardaba las cosas de Charles, se encontró con un recibo arrugado en el fondo de un bolsillo. Una cena para dos en un elegante restaurante de Montmartre, fechaba una noche en la que Charles fingió trabajar hasta tarde. Su corazón se hundió. Quería creer en una explicación inocente, pero la duda ya se había infiltrado, como un veneno lento. Decidida a saber la verdad, Marianne comenzó a investigar discretamente. Tomaba nota de los horarios de Charles, comprobaba los extractos bancarios y escuchaba atentamente sus conversaciones telefónicas. Cada nuevo descubrimiento fue como una puñalada. Retiros de efectivo inexplicables, llamadas a números desconocidos, mentiras cada vez más obvias sobre sus horarios. Un día, mientras estaba de compras, Marianne vio a Charles en la calle. Estaba con una mujer que ella no conocía, una hermosa y elegante morena. Caminaron uno al lado del otro,
riendo y hablando con una intimidad que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación. Marianne sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. Se aferró a su carrito de compras para evitar caerse, su corazón latía salvajemente. Esa noche, sin poder dormir, Marianne tomó una decisión. Iba a seguir a Charles y descubrir toda la verdad, por dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, después de dejar a Sophie en la escuela, pidió prestado el auto de un amigo y siguió a Charles a distancia. El viaje la llevó fuera de París, a un pequeño pueblo suburbano que no conocía. Charles se detuvo frente a una bonita casa con un jardín bien cuidado. Marianne lo vio entrar, recibido por la misma mujer que había visto el día anterior. Entonces, para su sorpresa, dos niños salieron corriendo y se arrojaron a los brazos de Charles gritando alegremente: «¡Papá!». El mundo de Marianne se derrumbó. Charles tenía otra familia. Otra vida. Todo lo que habían construido juntos de repente parecía un castillo de naipes, a punto de derrumbarse al menor soplo. Temblando, Marianne regresó a casa. Pasó el resto del día aturdida, alternando entre lágrimas y fría ira. Cuando Charles llegó a casa esa noche, ella estaba sentada en la sala oscura, esperándolo. «Necesitamos hablar», dijo simplemente cuando él entró. Charles encendió la luz, sorprendido de encontrarla allí. «¿Qué está pasando, cariño?», preguntó, con un toque de preocupación en su voz. «Lo sé todo, Charles», respondió Marianne, su voz extrañamente tranquila. «Vi a tu familia». El rostro de Charles decayó. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. El silencio se prolongó, cargado de palabras no dichas y traiciones. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», preguntó finalmente Marianne. Charles se desplomó en la silla frente a ella. «5 años», susurró. «Comenzó como una aventura, y luego... no sé cómo llegaron las cosas hasta aquí». Marianne escuchó, desconsolada, mientras Charles desentrañaba toda la historia. Como había conocido a Isabelle durante un viaje de negocios, como una aventura se había convertido en una doble vida. Los niños, un niño y una niña, nacieron poco después que Sophie. «Los amo a ambos», suplicó Charles. «Nunca quise lastimar a nadie». Pero sus palabras sonaron huecas en los oídos de Marianne. Toda su vida juntos ahora le parecía una mentira. Cumpleaños, vacaciones, momentos de felicidad compartidos. Todo estuvo teñido de esta traición. «¿Y el dinero?», preguntó de repente, mientras un pensamiento terrible cruzaba por su mente. «El legado. ¿Es por eso que estabas tan interesado?». El silencio culpable de Charles fue respuesta suficiente. Marianne comprendió entonces que su marido probablemente había planeado utilizar parte de la herencia para cubrir las necesidades de su otra familia. «Quiero que te vayas», dijo finalmente, su voz apenas era más que un susurro. «Esta noche. No puedo mirarte más». Charles intentó protestar, volver a explicarse, pero Marianne se mantuvo inflexible. Esa noche, lo vio hacer las maletas y salir del apartamento, llevándose consigo los restos de su vida juntos. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Marianne. Oscilaba entre la tristeza, la ira y un profundo cansancio. Explicarle la situación a Sophie fue una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer en su vida. ¿Cómo decirle a una niña de 5 años que su padre tenía otra familia y que ya no viviría con ellos? Afortunadamente, Marianne no estaba sola. Sus amigos se unieron y ofrecieron apoyo moral y ayuda práctica. Su mejor amiga, Lucy, pasó varias noches en el sofá, cuidando a Marianne y Sophie. Poco a poco, Marianne empezó a ver un futuro más allá de esta traición. La herencia, que parecía ser la fuente de todos sus problemas, paradójicamente se convirtió en un salvavidas. Marianne se dio cuenta de que ahora tenía los medios para reconstruir su vida como quisiera, sin depender de nadie. Consultó a un abogado para iniciar el proceso de divorcio, decidida a proteger sus intereses y los de Sophie. El proceso de divorcio fue rápido y Charles no impugnó nada, probablemente por culpa. Marianne se aseguró de que la herencia siguiera siendo de su propiedad exclusiva, argumentando con éxito que provenía de su familia y que nunca había estado involucrada en las finanzas de la pareja. Cuando el verano llegó a su fin,
Marianne empezó a sentir un cambio en su interior. El dolor seguía ahí, pero menos intenso. Se encontró haciendo planes, imaginando una nueva vida para Sophie y ella. La idea de mudarse, de dejar este departamento lleno de recuerdos, comenzó a germinar en su mente. Una noche, mientras arropaba a Sophie, su hija le preguntó: «Mamá, ¿seremos siempre felices tú y yo?». Marianne miró a su hija, tan inocente y tan fuerte al mismo tiempo. «Sí, cariño», respondió ella, sintiendo que una nueva determinación la invadía. «Seremos felices. Construiremos una nueva vida, los dos. Una vida llena de amor y aventuras». Esa noche, mientras yacía en la cama, Marianne pensó en todo lo que había sucedido. La traición de Charles había sido un duro golpe, pero ahora se daba cuenta de que también era una forma de liberación. Ya no tenía que vivir en mentiras, ya no tenía que preocuparse por secretos y cosas que no se decían. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Marianne lo miró con una mezcla de entusiasmo y esperanza. Había sobrevivido a la tormenta y ahora le correspondía a ella trazar su rumbo. Cuando empezó a quedarse dormida, Marianne no tenía idea de que le esperaban otros desafíos. La vida todavía tenía sorpresas reservadas, algunas buenas, otras no tanto. Pero una cosa era segura: pasara lo que pasara, ella estaba lista para afrontarlo, más fuerte y resistente que nunca. El otoño había llegado a París trayendo consigo frescura en el aire y un remolino de hojas doradas en las calles. Para Marianne, esta nueva temporada también marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. El divorcio de Charles había finalizado y ella apenas comenzaba a encontrar una apariencia de normalidad en su vida diaria con Sophie. Un sábado por la mañana, mientras Marianne disfrutaba de un café en su pequeño balcón, sonó el teléfono. Era Rose, su suegra, o mejor dicho, ahora su ex-suegra. Marianne vaciló un momento antes de responder. Su relación con Rose siempre había sido complicada y desde la revelación de la doble vida de Charles, las cosas estaban aún más tensas. «Hola, Marianne». La voz de Rose sonaba inusualmente alegre. «Espero no molestarte. Tengo una maravillosa noticia que contarte». Intrigada a pesar de sí misma, Marianne escuchó a Rose hablarle de una casa que acababa de comprar. Una hermosa propiedad en el sur de Francia, cerca de Aix-en-Provence, con un gran jardín y piscina. Rose describió la casa con entusiasmo, deteniéndose en cada detalle, desde la cocina de mármol hasta los espaciosos dormitorios. «Eso es maravilloso, Rose», dijo Marianne, un poco perpleja. «¿Pero por qué contarme todo esto?». Hubo un silencio al final de la línea, luego Rose continuó, su voz repentinamente vacilante: «Bueno, querida, pensé que, con tu herencia, podrías ayudarme a pagarla». Marianne sintió que su corazón se detenía. «Indulto», dijo, segura de haber escuchado mal. «Sí, ya sabes», continuó Rose, recuperando su confianza, «esta es una oportunidad de oro. Hice una oferta sin pensar, y ahora, bueno, necesito un pequeño empujón. Solo 150.000 euros no es nada para ti, con tu millón, ¿verdad?». Marianne quedó atónita. No sabía qué la sorprendió más, la audacia de Rose de haber comprado una casa con el dinero de otra persona, o el hecho de que parecía desconocer por completo la situación con Charles. «Rose», comenzó Marianne, tratando de mantener la calma, «no sé si lo sabes, pero Charles y yo estamos divorciados». Él tenía otra familia. Fue el turno de Rose de quedar atónita. «¿Qué? Pero eso es imposible. Charles nunca». «Oh, Dios mío». Siguió una larga y dolorosa conversación, donde Marianne tuvo que explicar en detalle la traición de Charles y los acontecimientos de los últimos meses. Rose vaciló entre la incredulidad, el dolor y la ira. Su sueño de una casa en el sur de repente parecía muy lejano. «Pero el dinero», insistió Rose una vez que pasó el shock inicial. «Aún lo tienes, ¿no? Aún podrías ayudarme». Marianne sintió que la ira crecía en su interior. «Rose, este dinero es para el futuro de Sophie y el mío. No puedo gastarlo en una casa que compraste por capricho». La conversación terminó en una atmósfera tensa, con Rose colgando abruptamente después de acusar a Marianne de ser egoísta e ingrata. Marianne se sentó en su balcón durante mucho tiempo,
teléfono en mano, tratando de entender qué acababa de suceder. Los días siguientes fueron difíciles. Rose multiplicó las llamadas y mensajes, alternando súplicas y reproches. Ya había hecho un depósito sobre la casa y corría peligro de perderlo si no conseguía rápidamente el resto del dinero. Marianne se sintió dividida entre la culpa y la frustración. Sabía que no era responsable de las decisiones impulsivas de Rose, pero una parte de ella no podía evitar sentirse incómoda por dejarla en esta situación. Una noche, mientras Sophie dormía, Marianne decidió llamar a Lucie para pedirle consejo. Su amiga escuchó atentamente antes de dar su opinión. «Marianne, no tienes que sentirte culpable», dijo Lucie con firmeza. «Rose es una adulta que tomó una decisión irresponsable. No es tu trabajo corregir sus errores, especialmente después de todo lo que has pasado». Estas palabras resonaron en Marianne. Se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo intentando complacer a los demás, cumpliendo sus expectativas. Era hora de pensar en ella y su hija. Al día siguiente, Marianne tomó una decisión. Llamó a Rose por última vez. «Rose», dijo con voz tranquila pero firme, «entiendo que estás en una situación difícil, pero no puedo darte este dinero. Esta herencia es para el futuro de Sophie y tengo la responsabilidad de administrarla responsablemente». Rose comenzó a protestar, pero Marianne continuó: «Lamento que las cosas sucedieran así. Espero que encuentres una solución, pero no será con mi ayuda financiera». Después de colgar, Marianne se sintió aliviada y un poco triste al mismo tiempo. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero no pudo evitar pensar en la complicada relación que siempre había tenido con su suegra. Quizás esta situación marcaría el fin definitivo de su vínculo. Pasaron las semanas y poco a poco las llamadas de Rose se hicieron menos frecuentes. Marianne se enteró a través de amigos en común que Rose finalmente tuvo que renunciar a la casa y perdió su depósito en el proceso. Sintió una punzada de culpa, rápidamente disipada por la certeza de haber actuado responsablemente. Esta experiencia empujó a Marianne a pensar seriamente en el futuro. Se dio cuenta de que necesitaba un plan concreto para gestionar su herencia. Después de investigar un poco, concertó una cita con un asesor financiero recomendado por Lucie. Durante su primer encuentro, Marianne explicó su situación y sus objetivos al asesor, un hombre de unos 50 años llamado Philippe. «Quiero asegurar el futuro de Sophie», dice, «pero también tener la oportunidad de comenzar una nueva vida, tal vez mudarme, cambiar de carrera». Philippe escuchó atentamente antes de proponer un plan de acción. Sugirió invertir una parte importante de la herencia en inversiones seguras a largo plazo para la educación de Sophie. Reservar una suma para la eventual compra de una nueva casa y utilizar una pequeña parte para permitir a Marianne explorar nuevas oportunidades profesionales. Lo importante, enfatizó Philippe, es no tomar decisiones apresuradas. Tienes tiempo para pensar y planificar. Estas palabras resonaron en Marianne. Se dio cuenta de que, desde el anuncio de la herencia, se había visto atrapada en un torbellino de acontecimientos, reaccionando a las crisis en lugar de actuar según sus propios deseos. Había llegado el momento de tomar el control de su vida. En los días siguientes, Marianne empezó a hacer planes. Consideró volver a la escuela, tal vez para convertirse en bibliotecaria, un sueño que había abandonado años antes. También empezó a mirar anuncios inmobiliarios, imaginando un nuevo hogar para Sophie y ella, tal vez en otra ciudad, lejos de los dolorosos recuerdos de París. Una noche, mientras hojeaba folletos universitarios, Sophie se acercó y se acurrucó junto a ella en el sofá. «Mamá», preguntó, «¿nos vamos a mudar?». Marianne miró a su hija, sorprendida por su perspicacia. «Tal vez, cariño». «¿Te gustaría eso?». Sophie pensó un momento antes de responder, «Sí, creo que sí. Pero solo si permanecemos juntos». Conmovida, Marianne abrazó a su hija. «Por supuesto que permaneceremos juntos. Tú y yo contra el mundo entero, ¿recuerdas?». Esa noche, mientras arropaba a Sophie, Marianne se sintió invadida por una sensación de paz que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Todavía quedaban muchos desafíos, pero por primera vez en meses sintió que había recuperado el control de su vida. Mientras se dormía, Marianne pensó en el futuro. No sabía exactamente lo que le deparaba el futuro, pero estaba preparada para ello.
Con Sofía a su lado y la seguridad económica que le aportaba la herencia, se sentía capaz de superar todos los obstáculos. Mañana sería un nuevo día, el primero de una nueva vida que construiría según sus propios términos. El invierno se había instalado en París, envolviendo la ciudad con un manto blanco y silencioso. Para Marianne, esta temporada trajo una sensación de renovación. Después de meses de pensar y planificar, finalmente había tomado una decisión que cambiaría su vida y la de Sophie. Se mudarían a Lyon. La elección no había sido fácil. Marianne había pasado noches enteras sopesando los pros y los contras, imaginando su nueva vida lejos de todo lo que conocían. Pero al final triunfó la idea de un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas del pasado. Una mañana de enero, mientras Marianne estaba ultimando los detalles finales de su mudanza, recibió una llamada inesperada. Era Carlos. Marianne, dijo, su voz traicionaba un nerviosismo inusual, tenemos que hablar. Es importante. A pesar de su desgana inicial, Marianne accedió a reunirse con él. Quedaron en encontrarse en un pequeño café cerca de la Plaza de la Bastilla, un lugar neutral al que solían ir en el pasado. Cuando Marianne llegó al café, Charles ya estaba allí, sentado en una mesa en un rincón, luciendo abatido. Cuando lo vio, quedó impactada por su aspecto. Parecía haber envejecido 10 años en pocos meses. Gracias por venir, dijo Charles mientras se sentaba frente a él. Respiró hondo antes de continuar. Yo, tengo algo que decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Marianne sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser peor que lo que ya sabía? Estoy enfermo, Marianne, dijo Charles, mirando su taza de café. Los médicos han diagnosticado cáncer de páncreas. Está en una etapa avanzada. El mundo pareció detenerse alrededor de Marianne. A pesar de toda la ira y el dolor que Charles le había causado, no pudo evitar sentir una profunda conmoción ante esta noticia. Lo siento, continuó Charles, con la voz ligeramente quebrada. Sé que no tengo derecho a preguntarte nada, pero quería que lo supieras. Para Sophie. Marianne permaneció en silencio durante un largo rato, intentando digerir la información. Finalmente preguntó, ¿cuánto tiempo? 6 meses. Tal vez un año si tienes suerte, respondió Charles, finalmente levantando la vista para encontrarse con su mirada. El silencio se instaló entre ellos, cargado de palabras no dichas y arrepentimientos. Marianne se sintió dividida entre la compasión y la ira persistente por las mentiras de Charles. ¿Qué pasa con tu otra familia? Preguntó finalmente. ¿Lo saben? Carlos asintió. Sí, lo saben. Es complicado. Isabelle y yo nos separamos. Ella no quiere verme más. Marianne no pudo evitar sentir una punzada de amarga satisfacción ante esta noticia, seguida inmediatamente por un sentimiento de culpa. Nadie merecía pasar por esto solo. ¿Qué quieres, Carlos?, preguntó suavemente. ¿Por qué contarme todo esto ahora? Carlos respiró hondo. Quería disculparme de verdad, por todo el daño que te he hecho. Y quería preguntarte si podía ver a Sophie, de vez en cuando. Antes. No es demasiado tarde. Marianne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La situación era muy compleja, muy llena de emociones encontradas. Una parte de ella quería negarse, proteger a Sophie del dolor venidero. Pero otra parte sabía que su hija tenía derecho a pasar tiempo con su padre, de todos modos. Lo pensaré, dijo finalmente. Tengo que hablar con Sophie al respecto, ver qué piensa y tendremos que establecer reglas claras. Charles asintió, agradecido. Gracias, Marianne. Sé que no merezco tu amabilidad. Al salir del café, Marianne se sintió como si estuviera en la niebla. Caminó durante mucho tiempo por las calles de París, tratando de poner en orden sus pensamientos y emociones. ¿Cómo iba a decirle esto a Sophie? ¿Cómo iban a manejar esta situación con su inminente movimiento? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y discusiones difíciles. Marianne se tomó el tiempo para explicarle la situación a Sophie, de la manera más gentil y honesta posible. La pequeña tuvo dificultades para comprender todas las implicaciones,
pero expresó el deseo de ver a su padre. Después de largas reflexiones y discusiones con Lucie y su terapeuta, Marianne tomó una decisión. Ella accedió a permitir que Charles viera a Sophie con regularidad, pero con condiciones estrictas. Las visitas serían supervisadas, al menos inicialmente, y Charles tendría que comprometerse a ser honesto con Sophie sobre su situación. El traslado a Lyon se pospuso unos meses. Marianne sabía que era lo correcto y le dio a Sophie la oportunidad de pasar tiempo con su padre mientras se preparaba para su nueva vida. Las semanas que siguieron fueron extrañas y emotivas. Marianne observó a Sophie y Charles reconstruir lentamente su relación, consciente de que cada momento era precioso. A pesar de su desgana inicial, no pudo evitar sentirse conmovida por los esfuerzos de Charles por estar presente y ser honesto con su hija. Una noche, después de una visita especialmente conmovedora, Sophie se acurrucó junto a Marianne en el sofá. «Mamá», dijo en voz baja, «me alegro de habernos quedado un poco más en París». Marianne abrazó a su hija contra sí y sintió que se le encogía el corazón. «Yo también, cariño». A medida que pasaban las semanas, Marianne se sorprendió al descubrir que la presencia de Charles en su vida, aunque difícil, suponía una forma inesperada de cierre. Ver a Charles asumir la responsabilidad de sus acciones y esforzarse por ser un mejor padre en el tiempo que le quedaba ayudó a Marianne a sanar algunas de sus heridas. Un día, mientras acompañaba a Charles al hospital para uno de sus tratamientos, él se volvió hacia ella con una mirada seria. «Marianne», dijo, «quería agradecerte. Por todo. Por tu amabilidad, tu fuerza. Sé que nunca podré deshacer todo el daño que he hecho, pero quiero que sepas cuánto te lo agradezco». Para estos momentos con Sophie. Marianne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Charles», respondió suavemente, «no estoy haciendo esto por ti. Lo estoy haciendo por Sophie, y, por mí también, en cierto modo. Para que todos podamos seguir adelante». Charles asintió, entendiendo. «Siempre has sido la mejor de nosotros, Marianne. Sophie tiene suerte de tenerte». Estas palabras, aunque dolorosas, trajeron a Marianne una sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Se dio cuenta de que el perdón, incluso en las situaciones más difíciles, podía ser liberador. Cuando la primavera empezó a aparecer en París, Marianne y Sophie finalmente se prepararon para mudarse a Lyon. La salud de Charles se había deteriorado rápidamente y ahora se encontraba en cuidados paliativos. Las despedidas fueron desgarradoras, pero impregnadas de cierta serenidad. El día antes de partir, Marianne estaba en el balcón de su apartamento de París, contemplando la ciudad brillar en la noche. Pensó en todo lo que había sucedido desde aquella carta que lo cambió todo, la herencia, la traición, la enfermedad de Charles, los momentos de duda y miedo, pero también los momentos de gracia y perdón. Se dio cuenta de que el dinero, que parecía ser la fuente de todos sus problemas, en realidad era solo un catalizador. Había expuesto las grietas ya presentes en sus vidas, pero también había ofrecido la posibilidad de un nuevo comienzo. Mañana, Marianne y Sophie partirían hacia Lyon, hacia una nueva vida llena de promesas e incertidumbres. Dejaron atrás un pasado complicado, pero también una forma de reconciliación que nunca creyeron posible. Cuando Marianne cerró la puerta de su apartamento por última vez, sintió que una mezcla de tristeza y esperanza la invadía. Independientemente de lo que les deparara el futuro, sabía que estaban preparados para afrontarlo juntos, más fuertes y más sabios gracias a las pruebas por las que habían pasado. El viaje a Lyon no fue solo un traslado geográfico, fue el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo donde la herencia ya no sería una carga ni una fuente de conflicto, sino una herramienta para construir el futuro que merecían. El tren atravesó a toda velocidad la campiña francesa, llevando a Marianne y Sophie a su nueva vida en Lyon. Sentada cerca de la ventana, Marianne observaba pasar el paisaje. Sus pensamientos eran tan conmovedores como las imágenes que pasaban ante sus ojos. Pensó en los últimos meses, en todo lo que había cambiado desde aquella famosa carta anunciando la herencia. A su lado, Sophie dormía tranquilamente, con su manita aferrada al peluche que Charles le había regalado durante su último encuentro. Marianne sintió que se le encogía el corazón al pensar en esas desgarradoras despedidas. A pesar de todo el daño que Charles había hecho, estos últimos momentos compartidos estuvieron marcados por una emoción sincera y un perdón inesperado.
El tren se detuvo en una pequeña estación rural y Marianne fue sacada de sus pensamientos por la conmoción en el andén. Vio un tablero familiar, los padres cargados con equipaje, seguidos por dos niños emocionados. Esta escena de repente le recordó a Rose, su suegra y el episodio en la Casa del Sur. Marianne no había tenido noticias de Rose desde su última acalorada conversación. Se preguntó cómo había afrontado la anciana la pérdida de su depósito y el fracaso de su proyecto inmobiliario. Una parte de ella todavía se sentía culpable por no ayudar, pero en el fondo sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando el tren reanudó su viaje, Marianne sacó su cuaderno. En las últimas semanas había adquirido la costumbre de escribir sus pensamientos, sus miedos y sus esperanzas. Era una forma de hacer un balance, para dar sentido a todo lo que había sucedido. Ella comenzó a escribir: querido diario, aquí estamos en camino a Lyon, Sophie y yo. Es extraño dejar atrás a París, decir adiós a una vida que pensé que no había cambiado hace solo unos meses. La herencia de tía Elise cambió todo, pero no en la forma en que imaginaba. Pensé que este dinero sería una bendición sin adulterar, la clave para una vida más fácil. En cambio, reveló grietas en mi vida que ni siquiera sabía que existía. La traición de Charles, las expectativas de Rose, mis propias dudas y temores, todo fue amplificado, sacado a la luz por esta repentina fortuna. Pero hoy, a medida que avanzamos hacia nuestras nuevas vidas, me doy cuenta de que este legado también fue un catalizador para el cambio necesario. Sin él, habría tenido el coraje de abandonar mi zona de confort, para comenzar desde cero en una nueva ciudad. Habría descubierto esta fuerza en mí mismo, esta capacidad para superar la adversidad y tomar decisiones difíciles. Pienso en Charles, en su enfermedad, en estos últimos momentos compartidos. El dolor todavía está ahí, pero ahora es diferente. Hay una forma de aceptación, tal vez incluso perdón. No para él, sino para mí. Poder avanzar sin el peso del resentimiento. Y Sophie, mi pequeña Sophie que duerme a mi lado, inconsciente de los tormentos de los adultos. Ella ha mostrado una resiliencia increíble frente a todos estos cambios. Espero que algún día, cuando sea mayor, entienda que todo lo que hice por ella, para darnos un nuevo comienzo. Marianne dejó de escribir por un momento, mirando a su hija con ternura. Ella recogió su bolígrafo nuevamente. Lyon nos espera con sus promesas y sus incertidumbres. Elegí esta ciudad para su dinamismo, sus oportunidades, pero también por la distancia que ofrece de nuestro pasado. Lo suficientemente lejos como para comenzar de nuevo, pero no demasiado lejos para que Sophie pueda mantener un vínculo con su padre, mientras todavía hay tiempo. El dinero de la herencia nos da seguridad, es cierto. Pero ahora me doy cuenta de que su verdadero valor radica en la libertad que nos ofrece. La libertad de elegir nuestro camino, tomar riesgos, reinventarnos. Tengo muchos proyectos en mi cabeza. Regrese a la escuela, tal vez abra mi propia librería algún día. Sueños que había dejado de lado y que ahora parecen al alcance. Pero también sé que debo permanecer cuidadoso, no repetir los errores de Rose. Este dinero es una responsabilidad, no solo un privilegio. También pienso en Lucy, de su inquebrantable apoyo durante estos meses difíciles. Nuestra amistad fue probada, pero surgió más fuerte. Ella prometió venir a visitarnos en Lyon tan pronto como estamos establecidos. Es tranquilizador saber que ciertos enlaces persisten a pesar de la distancia. En cuanto a Rose, me pregunto qué ha sido de ella. A pesar de nuestras diferencias, no puedo evitar preocuparme por ella. Quizás algún día, cuando las heridas estén menos crudas, podremos renovar el diálogo. Por ahora, necesito concentrarme en nuestro nuevo comienzo. El tren se ralentiza para ingresar a una nueva estación. Marianne levantó la vista de su cuaderno, viendo a los viajeros subir y apagarse. Cada uno con su propia historia, sus propias luchas y esperanzas. De repente se sintió conectada con esta humanidad en movimiento, compartiendo este momento de transición. Ella reanudó su escritura. Este viaje en tren es como una metáfora para nuestras vidas en los últimos meses. Avanzamos, dejando atrás paisajes familiares para descubrir otros nuevos. Hay momentos de calma, como ahora, cuando podemos pensar, hacer el punto. Y luego hay jolts, giros inesperados que nos recuerdan que nunca se da por sentado nada.
Me pregunto qué nos depara el futuro en Lyon. ¿Cómo se adaptará Sofía a su nueva escuela? ¿Podré hacer nuevos amigos, construir una nueva red? ¿Y si me embarcara en este proyecto de librería, estaría a la altura del desafío? Todas estas preguntas me asustan, pero es un miedo mezclado con emoción. Por primera vez en mucho tiempo, me siento vivo, listo para enfrentar a lo desconocido. El legado de la tía Elise no solo es financiero, sino que también es un legado de coraje. Ella siempre ha vivido su vida en sus propios términos, sin preocuparse por lo que alguien dirá. Tal vez es hora de que siga su ejemplo. Miro a Sofía y veo en ella todo este potencial, todas estas posibilidades. Quiero mostrarle que podemos superar los desafíos, que podemos reinventarnos. Quiero que crezca sabiendo que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su capacidad de amar, perdonar, volver a subir después de cada otoño. Esta herencia, en última instancia, es mucho más que una suma de dinero. Es una lección de vida, una oportunidad para crecer y evolucionar. Este es un nuevo capítulo que estamos escribiendo juntos, Sofía y yo. Marianne cerró su cuaderno cuando el tren se acercó a Lyon. El cielo se estaba oscureciendo, las primeras luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Ella sacudió suavemente a Sofía para despertarla. «Mira, cariño», dijo suavemente, «este es Lyon». Sofía se frotó los ojos y miró por la ventana. Su rostro se iluminó con asombro en el espectáculo de las luces de la ciudad. Cuando el tren se detuvo en la estación, Marianne sintió una mezcla de aprensión y esperanza la superó. Ella no sabía exactamente qué les tenía el futuro, pero estaba lista para ello. Con Sofía a su lado y las lecciones de los últimos meses grabadas en su corazón, se sintió más fuerte que nunca. El tren se detuvo. Era hora. Marianne respiró hondo, estrechó la mano de Sofía y se puso de pie. Juntos, dieron sus primeros pasos hacia su nueva vida, dejando atrás el peso del pasado y abrazando las promesas del futuro. Lyon los recibió, vastos y desconocidos, llenos de posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Marianne realmente se sintió como en casa. El sol salió sobre Lyon, bañando las orillas del Saône con una suave luz dorada. Marianne, parada frente a la ventana de su nuevo apartamento, vio a la ciudad despertarse. Habían pasado 6 meses desde que ella y Sofía se habían mudado aquí, y cada día trajo su parte de descubrimientos y desafíos. El apartamento, ubicado en el distrito de Croix-Rousse, era más espacioso que el que habían dejado en París. Los techos altos y las grandes ventanas dieron una sensación de espacio y libertad que se adaptaba perfectamente a su nuevo estado mental. En la pared de la sala de estar colgaba un mapa grande de Lyon, salpicado de alfileres coloridos que marcaban los lugares que ya habían explorado y los que planearon visitar. Marianne se dirigió a la cocina para preparar el desayuno. Cuando sacó los tazones, escuchó los pasos de luz de Sofía en el pasillo. «Hola, mamá», dijo la niña cuando entró en la cocina, su cabello se despeinó y su manta se aferró a ella. «Hola, cariño», respondió Marianne, besándolo. «¿Dormí bien?» Sofía asintió, estableciéndose en la mesa. «Soñé que estábamos volando sobre Lyon», dijo con una gran sonrisa. Marianne se ríe suavemente. «Ese debe haber sido un sueño hermoso». «¿Listo para tu día escolar?» La adaptación de Sofía a su nueva escuela había sido más fácil de lo que Marianne había temido. La niña hizo amigas rápidamente y adoraba a su amante, la señora Dubois, una mujer cálida que sabía cómo darle la bienvenida amablemente. Mientras Sofía comió su desayuno, Marianne consultó su calendario. El día iba a estar ocupado. Ella tuvo una reunión con su asesora financiera por la mañana, luego una clase universitaria por la tarde. Después de pensarlo mucho, decidió reanudar sus estudios en gestión empresarial, con la idea de realizar su sueño de abrir una librería. Una vez que Sofía fue dejada en la escuela, Marianne fue a su reunión. Philippe, su asesor, lo recibió con una cálida sonrisa. «Entonces, Marianne, ¿cómo va esta nueva vida en Lyon?», preguntó después de los saludos habituales. «Es diferente», respondió Marianne. «Emocionante y un poco aterrador al mismo tiempo. Pero siento que fue la decisión correcta». Pasaron la siguiente hora discutiendo el estado de sus finanzas y sus planes. La herencia, invertida prudentemente, les aseguró una seguridad cómoda.
Pero Marianne estaba decidida a no depender únicamente de este dinero. He progresado en mi proyecto de librería, explicó a Philip. Vi locales potenciales en el segundo distrito. Philip asintió, reflexivo. Es un gran proyecto, Marianne. Marianne pensó por un momento antes de responder. Sé que no será fácil. Pero después de todo lo que ha sucedido, creo que necesito este desafío. Construir algo que sea realmente mío. Al salir de la oficina de Philip, Marianne se sintió emocionada y ansiosa. El proyecto de la librería ya no era solo un sueño lejano, comenzaba a tomar forma, a ser real. Por la tarde, en la universidad, Marianne se sumergió en sus clases con entusiasmo. A los 35 años, era mayor que la mayoría de sus compañeros, pero eso no la molestó. Por el contrario, apreció la riqueza de los intercambios, la mezcla de generaciones y experiencias. Durante un descanso entre clases, su teléfono vibró. Fue un mensaje de Lucy: hola querida. He reservado mi boleto para venir a verte el próximo mes. No puedo esperar para descubrir tu nueva vida. Marianne sonríe, conmovida por la lealtad de su amiga. A pesar de la distancia, Lucy siguió siendo un apoyo constante, siempre listo para escucharlo y alentarlo. Por la noche, después de recoger a Sophie de la escuela y preparar la cena, Marianne se sentó en la sala de estar con un libro. Sophie estaba jugando en silencio con sus legos, construyendo lo que parecía una réplica en miniatura de la Basílica Fourvière. Mamá, dijo Sophie de repente, mirando hacia arriba desde su edificio, ¿crees que papá puede vernos desde allí? Marianne sintió que su corazón se apretó. Charles murió 2 meses después de su mudanza a Lyon. A pesar de la complejidad de su historia, su desaparición había sido un shock, especialmente para Sophie. Estoy seguro de que nos está mirando, mi querida, respondió Marianne suavemente. Y estoy seguro de que está muy orgulloso de ti. Sophie asintió, parecía satisfecha con esta respuesta, y regresó a sus legos. Marianne lo observó por un momento, asombrado por la resistencia de los niños. Más tarde en la noche, una vez que Sophie se fue a la cama, Marianne salió al pequeño balcón del apartamento. La ciudad se extendió ante ella, un mar de luces brillantes. Pensó en lo lejos que había llegado desde esa famosa carta que anunció la herencia. Mucho había cambiado. La traición de Charles, el divorcio, la enfermedad, el movimiento, cada prueba había dejado su huella, pero también lo había hecho más fuerte. La herencia, que al principio le había parecido ser una fuente de problemas, finalmente se había revelado como una oportunidad para redescubrir a sí mismo, para reinventarse. A la mañana siguiente, Marianne se levantó temprano, decidida a avanzar con su proyecto de librería. Después de dejar a Sophie en la escuela, fue al segundo distrito para ver las instalaciones que había visto nuevamente. De pie frente a la ventana vacía, Marianne dejó que su imaginación deambulara. Ella ya estaba visualizando los estantes llenos de libros, una esquina cómoda para que los niños lean, tal vez incluso una pequeña área de café. ¿Estás interesado en el espacio? Una voz la sacó de su ensueño. Era una mujer de alrededor de 50 años, con una cálida sonrisa. Sí, respondió Marianne. Me gustaría abrir una librería. Oh, qué maravilloso. La mujer exclamó. Mi nombre es Genevieve, corro la panadería de al lado. Marianne y Genevieve comenzaron a charlar, y pronto estaban sentados en la terraza de un café cercano, compartiendo sus experiencias y sus esperanzas para el vecindario. Sabes, dijo Genevieve, bebiendo su café, abrir mi negocio no fue fácil. Estas palabras resonaron en Marianne. Se dio cuenta de que su proyecto de librería no era solo una aventura personal, sino también una forma de integrarse en su nueva comunidad, crear enlaces, compartir su pasión. Cuando regresó a casa esa noche, Marianne se sintió más decidida que nunca. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado su camino. Mientras ella estaba ayudando a Sophie con su tarea, su teléfono sonó. Era un número que no conocía. Hola. Ella respondió, intrigada. Marianne. La voz en el otro extremo de la línea dudaba. Es Rose. Marianne sintió que su corazón se aceleró.
Ella no había hablado con su exmadre en meses. «Rose, ¿cómo estás?». Hubo un silencio, luego Rose continuó: «Yo quería disculparme, Marianne. Por todo. Era egoísta e injusto contigo». La conversación que siguió fue larga y conmovedora. Rose le contó cómo finalmente había vendido su casa en París para pagar sus deudas, cómo había tenido que enfrentar a sus propios demonios después de la muerte de Charles. «Entiendo ahora», dijo Rose, su voz temblando. «El dinero no puede resolver todos los problemas. Aprendí que de la manera difícil». Después de colgar, Marianne permaneció inmóvil por un momento, superada por la emoción. Esta conversación inesperada pareció cerrar un capítulo en su vida, lo que finalmente le permitió girar por completo la página. Esa noche, acostada en la cama, Marianne reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde el anuncio de la herencia. Las pruebas, las lágrimas, pero también los momentos de alegría y descubrimiento. Pensó en Sophie, que estaba prosperando en su nueva escuela. A su proyecto de librería, que estaba tomando forma día tras día. A esta nueva vida que estaban construyendo juntos en Lyon. La herencia de tía Elise había sido mucho más que una suma de dinero. Había sido el catalizador para un cambio profundo, la oportunidad de redefinir lo que realmente importaba. Mañana sería un nuevo día, lleno de desafíos y posibilidades. Y por primera vez en mucho tiempo, Marianne lo estaba esperando con impaciencia y serenidad. Cualquiera que sea el futuro que le tenía, ahora sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Cuando el sueño la alcanzó, Marianne sonrió en la oscuridad. Puede que la vida no siempre sea fácil, pero finalmente estaba en el camino que había elegido. Y eso, más que todo el dinero del mundo, era una verdadera riqueza.